Buenas, profesor, compañeros. Mi grupo le tocó ser el Jeep en Inventor y ahorita vamos a ver los orígenes del Jeep. Que el Jeep fue creado en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque querían un vehículo ligero que les ayudara a transportar a todas las tropas de manera rápida, eficaz, ¿no? Y que no sea muy vistosa, que sea obviamente camuflada, ¿no? Para que el enemigo no se diera cuenta. Una de sus ventajas es de que tenía cuatro tracciones y fue creado primero originalmente por una empresa llamada Wheels Overland y luego ya conocida popularmente como Jeep. Ahora, sus características de este auto o este vehículo ligero es, como les dije, que tiene tracción en las cuatro ruedas, lo que hacía que en terrenos difíciles no se atorara, fuera más eficaz. Su motor de 60 caballos de fuerza y una transmisión de tres velocidades hacía de que tuviera un mejor control, tuviera equilibrio. La estructura robusta y el diseño compacto que facilitaba el transporte en medio de la batalla. O sea, cuando te disparaban o algo, tenía buen equilibrio. Su camuflaje militar, como eran lugares abiertos o otros boscosos, hacía que no se notara y podían usarlo hasta como una barrera contra las balas. Mayormente estaba pintado un verde militar o depende del entorno de donde ibas a ver el combate. Era muy versátil y tenía múltiples funciones, porque servía como ambulancias, para tropas, hasta vehículo de reconocimiento. Y bueno, uno de sus usos principales fue que durante la guerra el Jeep fue utilizado mayormente para transportar tropas, ¿no? Moviendo soldados de punto A a punto B y vehículos de reconocimiento para ver, digamos, dónde estaban los campamentos o mapear terrenos hostiles. De ahí, para las evacuaciones, el tema de los heridos, a veces tenían que hacer las mismas cirugías encima de Jeep y por su espacio que tenía, era lo ideal, pero sí lo mejor que podían hacer, ¿no? Eso es todo, gracias. Bueno, esta pieza, el chasis, llamada el chasis, se elaboró dentro del programa Inventor. También se empezó en el origen del plano XY, donde se tuvo que hacer una línea de 61,5 y de altura 11 milímetros y luego 1 milímetro de 1,5 y luego bajar 1 milímetro de 1,5 y luego también unos 10 milímetros sucesivamente hasta llegar a la parte de los 34 milímetros y así sucesivamente. Luego de haber tenido el boceto que se construyó, se hizo la extrusión de 2 milímetros, donde la cual se tuvo la pieza y pueden ver toda la parte sombreada verde. Fue cuando ya se tuvo la pieza, la primera parte, y luego a ello yo, para hacerlo más rápido el proceso, seleccioné la opción de simetría y en la parte de la cara que yo quería copiar, la parte lateral, se hizo un copia y se armó toda la pieza. Luego hice unos rectángulos encima de la pieza con una distancia de 1,5 milímetros en cada borde y luego hice la extrusión donde se puede visualizar los tres verdes. Fue donde se realizó la extrusión y luego de ello empecé a hacer las partes que ven ahí, esos medios ovalados como una elipse, algo parecido. Y luego también la otra forma de hacerlo más rápido para que pueda ser más complejo para mí, volví a usar la simetría, la opción simetría, a unos 38 milímetros de distancia. Se le puede conocer también como el patrón rectangular. Luego, en la parte de aquí, tuve que hacer un nuevo boceto para poder graficar un círculo de 6 y luego hacer una extrusión para que de aquí hasta allá pueda rellenarse el sólido y acá esta parte formarse esta cara de aquí y hacerse el llenado del sólido. Como podrán ver, luego de ello se tuvo que hacer en esta parte de aquí esta circunferencia que es de 1,5, luego hacer una extrusión, un corte de aquí hasta la otra parte. Luego de ello se tuvo que realizar aquí en la parte de aquí un nuevo sketch. En esta parte de aquí, esta circunferencia,
Como pueden ver, lo primero que se hizo fue este boceto de aquí. Como podrán ver, ese boceto primero se tuvo que hacer una línea y luego armarlo y hacer que del punto de ahí, del punto de aquí hasta el punto de acá tenga 135 milímetros. También a ello en la parte de aquí, una línea de aquí solo tenga 1 milímetro. Y después de ello, hacerle una circunferencia y ya luego hacer la revolución que hace un giro de aprox 360 y como pueden ver tiene la extrusión hecha y se puede visualizar aquí. Luego de ello se pasó a realizar el color que es un verde oscuro bosque y esa es toda la planificación y la elaboración del chasis en el boceto 2D. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Voy a explicar un poco acerca de cómo elaboré los neumáticos de la Jeep que estamos elaborando en este proyecto. Para empezar, como podemos ver aquí, están las medidas de el boceto del neumático. En este caso, como podemos ver, ya está todo elaborado. Una de las opciones que se ha utilizado es la revolución, como se puede visualizar, que se genera automáticamente del eje que se ha construido, una línea que se le ha colocado como eje y se elaboró toda la circunferencia del neumático. Esa es una de las opciones que se ha elaborado. Otro que se ha llegado a elaborar es como se puede la opción de chaflán con una medida de 0,15. También la opción de empalme con 0,75 para la curva del neumático. Ya elaborado la opción de revolución, también se colocó la calcomanía en la rueda. Esta calcomanía se obtiene de esta manera, poniendo la proyección de plano, se jala el plano, se pone a aceptar y en este plano se pone la opción de crear nuevo boceto y se inserta la imagen y con la opción de calcomanía se plasma la imagen en el material, tal y como se ha elaborado en este material y en el de aquí. Se han elaborado dos con diferentes calcomanías para poder mostrar. De igual manera, en este material que todavía no tiene textura, se logró colocar esta textura que uno mismo ha elegido. ¿Cómo se elaboró? Pues se fue a la opción de textura en aquí, en esta opción, en donde dice valor por defecto se duplicó y se colocó como aro de neumático y en ahí se eligió en la opción imagen la textura que nosotros hemos elegido y de acuerdo a ello lo hemos aplicado como se logra apreciar. Una de las opciones que también se ha utilizado aquí es la de extrude para poder realizar las tuercas, como se logran apreciar. La extrusión, que como se logrará visualizar, se realizó con una medida de 0,3 para cada tuerca. Bueno, esas son las herramientas que se han llegado a utilizar. Eso es todo. Como pueden ver en la imagen, lo que fue, hicimos en el plano X, plano XY, XZ, hicimos un cuadrado, un rectángulo de 55 por 15 y después levantamos con altura de 11 milímetros y ya, y después hicimos los cortes para darle forma al chasis y como pueden ver acá, le hicimos un corte. Primero fue un rectángulo y lo que hicimos fue hacerle un cuadrado y un triángulo y lo extruimos para abajo y lo cortamos. Después ahí ya va quedando un poco el chasis. Después de extruir esa parte, ya estábamos haciendo el círculo. Y ya la rueda, como marca en el plano, son de 4 milímetros de profundidad y de radio 20 de diámetro 20. Mi propuesta fue hacerle la simetría, hacer solo una mitad para después hacer simetría con la otra parte, porque las dos partes eran iguales. Y después hicimos los empalmes. Hicimos las partes circulares, como ven acá, empalmamos con un radio de 0,5, como marca en el plano. Después lo que hicimos fue hacer la parte
como pueden ver acá, esta parte. Fue hacer línea de 20, que todo eso marcaba de ancho 21 y de altura. Y ese grosor de eso tenía que ser de 1. Ya comenzamos a agarrar las vistas y como pueden ver acá, hicimos una línea para abajo. De ahí agarramos, como en el plano había los ángulos. Y agarramos los ángulos y comenzamos a darle forma en forma de Z. Y lo que hicimos fue hacer una copia igualita a esa con distancia de un milímetro. Y después le pusimos extruir, como pueden ver en la imagen, pusimos extruir hasta el siguiente, porque si lo dejábamos con uno de 15 no llegaba a completar y como que agarró todo hasta llegar hasta la pieza y ahí podemos armar la parte del costado. Después comenzamos a hacer la parte del asiento. Lo que mi idea fue comenzar a hacer las líneas. Comencé a hacer una línea, como ven acá una línea, después uno curviado con radio, después una raya así y después agarré las cuotas, comencé a agarrar cuota por cuota, darle la distancia, las medidas. Y de ahí cada vez que le ponía la medida me dio la forma. Después de dar la forma, lo que fue extruir todo para darle forma al asiento. Después empalmamos la parte que le dimos un radio de 3, las partes de la esquina, de costado, como pueden ver acá en la flechita. Y le dimos simetría. Ya teníamos esta parte, agarramos todos los objetos y usamos el plano del medio y hicimos simetría y quedó así. Después hicimos lo que es el vaciado. Pusimos acá el vaciado y de grosor tenía que haber un grosor de 1 milímetro. Y como pueden ver en la imagen, automáticamente se hizo el vaciado. Después el empalme, lo que son las esquinas de acá. Le pusimos, fueron 4, uno acá, 3, 4, con 2 de milímetro. Después hicimos un plano de trabajo para hacer lo mismo en ambas ruedas. Lo que fue es hacer un plano de trabajo. Hicimos un círculo y le pusimos extrusión hasta el siguiente para darle forma a la parte del LED. Y también igualmente usamos simetría. Usamos el plano para usarlo de simetría de los dos lados para que queden igual. Después, como pueden ver acá, le hicimos simetría. Aquí está la simetría. Después hicimos la parte de acá. Le hicimos con la ayuda del plano. Con la ayuda del plano comenzamos a marcar, a diseñar. Después la extruimos y ya ahí usamos lo que fue Lo que usamos fue usar lo que es el patrón rectangular. Hicimos uno y lo multiplicamos igualitos con una distancia. Ya después hicimos la parte que ya quedaba todo. Solo nos faltaban los huequitos. Como puede ver la parte de acá. Comenzamos a hacer los huequitos, círculo, círculo, con lo que nos daba el plano, los radios, las anchuras, y así comenzamos a terminarlo. Y así terminó el trabajo. A mi parecer estuvo muy fácil, solo que hay unas complicaciones por los comandos que no supe utilizar, pero estuvo fácil. Para hacer el modelado de la pieza número 3 parabrisas, vamos a hacerlo en 4 simples sketches. Primero vamos a hacer este primer sketch que está aquí. Esta es la pieza determinada. Este es el primer sketch. Utilizamos el comando línea para digitar esto y simplemente utilizamos cota para poder darle las restricciones que debe tener, que son 10 y 0,5 como nos muestra aquí. Entonces, después de eso, finalizamos. Hay que extruir. ¿Qué distancia hay que extruirlo? Justamente la que tenemos acá, que son 25 milímetros. Después, el segundo sketch, que lo utilizamos con el comando rectángulo, hacemos dos rectángulos y después dimensionamos con la cota. Esta distancia que está acá, como nos corresponde justamente el plano. Finalizamos y lo que acabamos de dibujar hay que extruir, pero esta vez para aumentar un sólido hay que cortar ese sólido. Toda la distancia que queremos cortar, acá presionamos corte y toda la distancia que queremos de profundidad, que es todo el conjunto. Presionamos OK. El chaflán que está aquí, 0,2 milímetros, como observamos 0,2 milímetros, toda una parte de la cara. Vamos a hacer una proyección de un plano para poder hacer esta parte de la figura. Para saber la distancia hay que restar esta distancia menos esta entre 2. Entonces ya en ese plano hacemos el tercer sketch y modelamos esta parte de la figura con estas dimensiones que tenemos. Entonces presionamos línea, hacemos el modelado, mantenemos presionado línea para poder hacer esa circunferencia y seguimos modelando. Una vez ya finalizada, igual guiándonos con cota para hacer todas las mediciones, hay que extruir. ¿Qué distancia? 1 milímetro. Igual, hay que restar esto para poder saber la distancia la profundidad de esa parte de la pieza. Simplemente extruimos y realizamos la parte del cilindro que está aquí. ¿Cuánto diámetro tiene el cilindro? Está acá. Lo ponemos y su profundidad igual, restar esto menos esto y entre 2. Como observamos, 0,5 milímetros. Ok, y por último hay que hacer el chaflán que vemos aquí. ¿Chaflán cuánto es? 0,2 milímetros. 0,2 milímetros en cada lado. Entonces ponemos chaflán, 0,2 milímetros y observamos que solo están en esta parte de la cara. Ok, y utilizamos el comando mirror. ¿Para qué el comando mirror? Para poder visualizar esta pieza en este mismo costado que está aquí. Seleccionamos solo lo que queremos copiar y el plano de proyección. Como vemos en esta parte verde, presionamos OK y ya tenemos esa parte del efecto. Entonces, por último paso, lo único que tenemos que hacer es utilizar el comando fillet y hacer un filete de 0,5 milímetros de radio, como vemos en la parte de 0,5 milímetros. Y eso sería todo para hacer la pieza número 3 para brisa.